Imaginar es crear. La semilla de todo gran proyecto, de toda gran empresa, de toda gran idea, de todo gran invento o de todo gran descubrimiento, germinó en la mente revolucionaria de un ser creativo. Radio 11 presenta Creadores de nuestro siglo, una visión de los hombres y las mujeres que en su quehacer cotidiano forjan las artes, la ciencia y la cultura del siglo XXI. Creadores de nuestro siglo, una mirada al apasionante mundo de la innovación y la creatividad. Creadores de nuestro siglo, la vida y la obra de aquellos que van más allá de los límites de la imaginación. Creadores de nuestro siglo, un programa de entrevistas bajo la conducción de Fernando Pérez Valdés. Comenzamos. Muy buenas tardes, Querétaro, buenos días al mundo. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro programa de Creadores de nuestro siglo. Soy Fernando Pérez Valdés y lo invito a ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras vías de comunicación. El teléfono 214-4361, extensión 119. En el Facebook puede buscarnos como Radio 11 y en el Twitter puede seguirnos como @Radio11QRO. Estamos transmitiendo totalmente en vivo y en directo a todo el mundo vía internet desde nuestras oficinas y estudios ubicados en la calle de Vicente Guerrero número 41, en el centro histórico de la señorial ciudad de Santiago de Querétaro. El día de hoy les hemos preparado un programa que esperemos sea de todo su agrado, así que si les parece, sin más ni más, damos la bienvenida a nuestros invitados del día de hoy. Y justamente queremos agradecer la presencia en este estudio del ingeniero, bueno, ya me corrigieron, ya me llamaron la atención, me dijeron que no es ingeniero, que es doctor. El doctor, pero yo siempre lo he conocido como ingeniero, el ingeniero Rodolfo Loyola Vera. De verdad, un gusto tenerlo en este estudio, ingeniero. Muchas gracias, Fernando, buenas tardes. Buenas tardes, de verdad. Y a final de cuentas, primero fui conocido como Rodolfo, por favor. Bueno, okay. Vamos a dejarlo en ingeniero. Oye, ingeniero, de verdad un gusto tenerlo aquí en este estudio. Otro de nuestros invitados fue Jorge Filipponi, el guardián de la memoria, a quien también le agradecemos su presencia en este estudio, y José Luis Aguilar, el pintor musical de Querétaro, quien en un momento más nos va a acompañar en este estudio, está checando ahí algunas cuestiones técnicas con la música. Justamente platicaba hace un ratito con Jorge, bueno, una anécdota, de que cuando yo era niño, pues yo tenía la ilusión, cuando escuchaba a mi hermano hablar así de las instituciones educativas del país, él hablaba con mucho entusiasmo de un instituto muy prestigiado en el norte del país, que era el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Obviamente la economía familiar, éramos 6 hermanos, pues no daba para pagarnos los estudios en el TEC de Monterrey, así que pasó el tiempo. Estudié la carrera, y quién me iba a decir que varios años después, gracias a la empresa en la que presté mis servicios, me dieron la oportunidad de estudiar en el TEC de Monterrey. Y justamente quien fungía como director en esa época del TEC de Monterrey, del campus Querétaro, y justamente quien me entregó mi diploma, de las manos de quien lo recibí, fue justamente del ingeniero Rodolfo Loyola Vera. De verdad un gusto tenerlo en este estudio. Muchas gracias nuevamente, Fernando. De verdad es una anécdota que la cuento con mucho cariño, porque pues para mí fue como un sueño hecho realidad, el poder estudiar en el TEC de Monterrey, el ingresar a las aulas de esa prestigiada institución que usted tan atinadamente dirigió durante algún tiempo. 10 años nada más. Nada más, sí. Sí, realmente una época muy interesante, y para mí, pues le digo, fue una época muy de muchas satisfacciones, porque como le digo, para mí el escuchar a mi hermano hablar con tanto entusiasmo de esa institución, pues era algo muy interesante. Pero bueno, vamos a concretarnos.
al tema que nos trae el día de hoy, porque justamente viene a presentarnos su libro de cuentos que se llama Desnudo. Este libro en el cual compila algunas narraciones con ilustraciones de John Marcelin. Cuéntenos de este libro, ingeniero. Bueno, es un libro que es mi primer libro, nunca había escrito, sobre todo en términos de cuentos, he escrito otras cosas, pero que nació hace alrededor de 5 años. Sí, ingeniero. Comentábamos antes de entrar al aire sobre que nació en el taller de Tere Azuara. De la maestra Tere Azuara, que en paz descanse, pero que realmente todo el mundo recordamos con mucho cariño, una tallerista muy entregada, muy humana y muy querida. Sí, desafortunadamente a mí me tocó solamente 6 meses. Yo entré en enero, ella se enfermó en junio y pues ya no. Entonces, pero bueno, ella fue la que me... ¿A través de Araceli Ardón fue el contacto? Sí, justamente. A través de Araceli. Pero Tere, yo llegué, le platicaba a Jorge antes de iniciar la sesión, que llegué con unas como frases que a mí me llamaban mucho la atención, imágenes. Le decía, oye Tere, estas son como piedras. Y dijo, pues vamos a pulirlas. Y entonces como que me fue llevando hacia los textos cortos. Son relatos hiperbreves. En fin, son realmente como un tallador de diamantes, ¿no? Que le lleva a usted la piedra en bruto y... Aunque sean a lo mejor piedra caliza, pero en cierta manera con algún... Así es. Logra sacar lo mejor de esa piedra. Me ayudó en esa primera etapa. Y después todavía estoy con Eduardo Parra Ramírez. Él es un novelista joven que está en la Ciudad de México. Y pues a través de la tecnología de Skype nos reunimos cada semana para hacer el taller, ¿no? Porque no es tanto la idea, sino el problema es el taller. Claro, irlo puliendo, Entonces por eso es un libro que tiene apenas 100 páginas menos las ilustraciones, pues quedan bien poquitas, ¿no? Pero pues es un trabajo minucioso, ¿no? Sí, pues no siempre lo extenso es trabajoso. A veces lo muy concreto cuesta mucho más trabajo que un trabajo extenso, ¿no? Pues sí. Bueno, a mí sí. Porque tiene que encontrar las palabras precisas, los términos exactos. Sí, no debe haber palabras que sobren. El uso de los adjetivos tiene que ser muy, muy preciso. O sea, no se puede usar adjetivos es bien bonito, ¿no? Los pones y ya. Pero realmente, ¿qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que muestran? ¿Cuáles imágenes? Sí, deben de ser exactos, precisos, ¿no? Esa es un poco la idea, ¿no? Entonces, por eso ha sido un trabajo. Y me ha gustado mucho escribir así, corto. Comentaba también que ahora estoy trabajando en unos haikus, entonces, más corto todavía. Pero es una bonita experiencia. Creo que todos tenemos esa vena que tendríamos que explotar, yo digo, ¿no? O sea, no quedarnos con el gusanito, con el híjole, hubiera podido ¿no? hacerlo. Oiga, y las ilustraciones, cuéntenos, realmente impactantes estas ilustraciones. Pues es un proceso un poco curioso, porque yo le dije a Eduardo, bueno, yo creo que ya es tiempo de publicarlo, y me dijo, sí, yo creo que vale la pena. De hecho, le pedí, oye, ¿tú estarías dispuesto a escribir el prólogo? Y sí lo escribió, lo cual me dio gusto, que bueno, pues está avalando ahí un poco lo que hizo. Claro. Y entonces él se encargó, me dijo, yo conozco varias gentes que pueden hacer las ilustraciones, y me dijo, creo que esta persona puede ser. Y pues, leyó el texto e hizo estas ilustraciones. Pues dije, pues órale, va. Y sí, realmente están muy bien, muy bonitas. Cada ilustración va adecuada al texto en el cual va acompañando. Bueno, el libro tiene como secciones, ¿no? O sea, los cuentos están de alguna manera catalogados ahí, y cada ilustración pues tiene algo. La primera se llama Desnudez, entonces hay una ilustración que trata de un poco el tema. Sí. Otro Sueño, otro Encuentros y otro Revelaciones, ¿no? Entonces, ¿qué le parece, ingeniero, si justamente para que la gente, para que el público que nos esté escuchando se dé una idea de lo que es este libro de cuentos Desnudo, ¿por qué no nos hace favor de leer que no se corte la transmisión, ¿no? Sí.
Les voy a leer uno muy corto A que ver, se llama Ella. Mm. Ella. El pórtico imponente enmarca su pequeñez. Su rostro apenas se distingue entre las sombras de su manto raído. Con el ojo cansado, escruta a los devotos que desfilan despacio la liturgia. Nadie refleja su mirada. Su mano suplicante apunta al cielo. Su cabeza carga el peso del tiempo. Cada segundo la aplasta, la hunde, la comprime hasta no dejar de ella ningún recuerdo. Wow. Muy hermoso. Ese es, ¿verdad? digamos, es un Ajá. ejemplo, ¿no? Sí. Y cada uno es diferente. O sea, como que no hay un tema, aunque hay como 4 temas, pero pues todos son diferentes. Y eso es un poco la historia del... ¿Por qué el del título libro. de Desnudo, ingeniero? Pues porque hay un pequeño cuento que es desnudo. O sea, es un poco la razón por la cual este libro lo escribí. Ajá. Digo, lo podría leer si es también cortito. Adelante, sí. No, es que todavía no me lo sé bien. No sabes el orden. No sé en qué página quedó cuál, ¿no? Entonces este está en la página 30, ¿no? Ajá. A ver, escuchamos. Desnudo. Un arrebato nuevo me posee. Cuando logro darme cuenta, me veo avanzando como un autómata. Esta obsesión me empuja a vaciarme. Tengo que escribir, pero quiero que sea un texto apacible, que sea solo entretenido. Así podré curar mi convulsión y cuidar mis secretos. Las ideas brotan de un manantial de la mente y se derraman en un caudal que llega hasta los dedos en forma de palabras. Ellas saltan hacia la pluma que brincotea en el papel como transitando por un camino pedregoso. Me aterra la idea de que la hoja de papel que recibe mis palabras se convierta en un espejo de mi alma. Intento frenar, no es posible. Me resigno. A fin de cuentas, lo escribo o no, quedaré desnudo ante las miradas de otros que nunca he conocido, que ahora no me miran y que ya empiezan a inquietarse sin saber exactamente por qué. Justamente es lo que le iba a comentar. De alguna manera, el publicar un texto, pues es quedar desnudo a las miradas de los demás, ¿no? Es decir, los demás nos pueden escrutar, nos pueden ver tal como somos. Pues bueno, al menos una fracción. No sé si todo, pero sí. O sea, cuando vemos nuestras ideas, que es lo más íntimo, ¿no? El tema es cuando alguien lee Ajá. estos textos, como que dice, bueno, ¿y tú por qué escribiste eso? O sea, como que como soy conocido, no checa mucho. Pero bueno, es parte de una visión del mundo, de inquietudes que yo tengo, de cuestiones que veo y que me inquietan. Y entonces, como platicaba acá con Jorge hace un momento, ¿no? Es como una especie de catarsis, una especie de exorcismo. De sacar eso que uno trae dentro. Pues sí, Ajá. y que se quede allá afuera, ¿no? Ajá. Yo creo que también es saludable, ¿no? ¿Qué sintió usted cuando ya vio publicado su libro, ingeniero? Pues es como una sensación mezclada, ¿no? Por un lado dice, bueno, se termina un proyecto, sí. Y por otro lado dice, oye, pues les irá a gustar o no. ¿Cómo lo recibirá la sí, gente, no? No sé. Pero bueno, finalmente, como dice Paco Caracheo, un amigo que escribió también un pequeño prólogo ahí, pues cuando se publica el autor muere y nace el lector, ¿no? Claro. Entonces ya se fue. Hay a ver qué pasa con él, ¿no? Y bueno, una de las cosas que pasa pues fue tu invitación a estar aquí con ustedes, ¿no? Así es, ingeniero. Auditorio. Muchas gracias por realmente por acompañarnos para presentar este libro. ¿Dónde se va a presentar oficialmente? Bueno, tenemos una presentación el día 16 de este mes de febrero en la librería El Quijote, que está en Venustiano Carranza 44. Ahí va a ser la presentación. Es un jueves 16 de febrero a las 7 de la noche. A las 7 de la noche. Es un lugar pequeño, o sea que hay que llegar temprano para alcanzar lugar. Y después habrá un brindis de honor. Ajá.
Perfecto, esto va a ser entonces el jueves 16 de febrero. Jueves 16 de febrero a las 7 a las 7 de la noche en la librería El Quijote, en Venustiano Carranza 44. Perfecto, es entrada libre. Entrada libre. Ahí va a estar a la venta el libro. Y bueno, traje 2 ejemplares por si no sé si tengan forma de hacerlo llegar muy bien, a pues personas vamos a ofrecerlo para aquellas personas que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestro número telefónico en cabina, el 214-4361, extensión 119, para que se hagan acreedores a alguno de estos 2 ejemplares del libro de cuentos Desnudo del ingeniero Rodolfo Loyola Vera. Realmente un libro muy atractivo, no solo por su presentación, no solo por las ilustraciones, sino por pues estos cuentos tan breves, tan directos, tan exactos, tan precisos, que realmente nos mueven a leerlos y que nos invitan a seguir leyendo, ¿no? Tal como nos comentaba ahorita el otro ingeniero Loyola. Este es un libro para leerse no solo una vez, sino para leerse varias veces. Y hay que leer un cuento a la vez y despacio. Claro, irlo saboreando, irlo saboreando realmente como el buen vino, ¿no? Sorbo a sorbo, realmente, sin apurarlo, esa es la recomendación. sin precipitarnos. Pues de verdad le agradecemos muchísimo, ingeniero, un gusto haberlo recibido en estos estudios de Radio 11. Pues realmente usted está como en su casa, así que muchas gracias. Pero de verdad le agradecemos muchísimo el que nos haya acompañado en este programa de creadores de nuestro siglo, y le pedimos que se quede para que más tarde haga el favor de reiterar la invitación al público para la presentación de su libro Desnudo el día jueves 16 de febrero a las 7 de la noche en la librería El Quijote. Y les recuerdo que tenemos 2 ejemplares del libro Desnudo para aquellas personas que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestro número telefónico en cabina, el 214-4361, extensión 119. De verdad, un gusto, ingeniero, haberlo recibido en estos estudios. Bien, y ahora le damos la bienvenida a nuestro querido amigo Jorge Filipponi, el guardián de la memoria, que justamente pues nos viene a platicar de cómo apreciar la historia a través de la música. A lo mejor a la historia nos acercamos de muchas formas, pero nunca nos damos cuenta de que también a través de la música podemos acercarnos a la historia y disfrutarla de una manera muy interesante. Sí, exactamente. Es un poco complicado por ahí el tema, porque mucha gente piensa, Fernando, que la música cambia la historia. No es así. Si la música cambiaría la historia, el mundo estaría mucho mejor, ¿no? Mucho mejor de lo que está. Exactamente. O sea, sí se puede afirmar, ¿no?, que hay distintos géneros y movimientos musicales en diferentes momentos de la historia. Sí. Pero más bien sería como un reflejo, ¿no?, de la historia. Sí, es un reflejo que va más que nada en lo pictórico y en lo musical, y en lo literario también. Pero, por ejemplo, yo suelo mencionar la historia de la música a partir de, el nacimiento de la música ya tal cual la conocemos, sí, ahí en el siglo XVI aproximadamente. En el Renacimiento, con Palestrina, con Monteverdi, ya salíamos de la monodia. Palestrina y Monteverdi hicieron una obra sensacional, estupenda, maravillosa, y a partir de ahí todo lo que conocimos hasta el día de hoy, ¿no? Y realmente el apreciar cada una de estas etapas de la música nos hace apreciar también mejor, de alguna forma, la historia, ¿no? Es decir, van muy relacionadas los eventos históricos, como dicen, los eventos artísticos, los eventos literarios, incluso hasta los conflictos bélicos. Sí, mira, van muy relacionados con la cuestión. Para eso estamos los musicólogos, que somos los que estudiamos el contexto de los compositores, ¿no? O sea, por ejemplo, supongamos, Juan Sebastián Bach escribió una obra. ¿En qué contexto fue que la escribió? Sí. ¿Qué pasaba en ese año?
a las órdenes de qué príncipe estaba él. Así ¿Qué es. pasaba, por ejemplo, en Weimar en ese momento? Claro, claro. ¿Cómo estaba el mundo que se conocía en ese momento, en ese entonces? ¿Cómo estaba? Entonces estudiamos ese contexto para saber por qué el compositor escribió eso. la obra tal cual está hoy y la escuchamos hoy, ¿no? Obviamente la historia afectaba al compositor. Lo que el compositor, insisto, hacía, no afectaba a la historia. Pero sí la historia afectaba al compositor. Sí, pero nos ayuda a entender, ¿no? Sí. Los momentos tanto de la historia como de la música. Estoy pensando, por ejemplo, en una obertura 1810 o algo así. Realmente el conocer la historia nos hace apreciar más Fíjate, Fernando, que muchas veces también los compositores sean afectados por la historia, de tal manera que terminaban locos. Muchos compositores terminaron en un manicomio, con intentos de suicidio. Por ejemplo, Schumann intentó suicidarse y terminó en un manicomio. Por ejemplo, Schubert en su momento terminó siendo alcohólico, ¿no? Él pensaba que era una persona fea porque solamente medía 1,50 m. Sí. Y jamás se casó y siempre estaba con sus amigos y no salía de ahí. Pero hay un momento histórico que lo lleva a él a hacer eso. ¿Por qué? Porque había otros grandes atrás de él también. Había otros grandes compositores que era como que él sentía la sombra de esos compositores. Entonces, esa historia... La competencia era demasiado fuerte como para resistirla. Pero esa historia en ese momento hizo que Schubert se minimizara y compusiera solamente para tocar en las famosas Schubertiadas con sus amigos. Y nada más que eso. Después de la muerte de Schubert, 40 años después, descubrieron que era un genio. Wow. Empezaron a descubrir sus partituras. Dijeron, ¿y esto qué es? ¿Cómo es que no nos dimos cuenta? Lo que se perdió Schubert. Schubert decía siempre, a mí me tendría que pagar el Estado por lo que compongo. Él nunca fue director de orquesta, jamás tocó el piano arriba de un escenario. Fue el único compositor que únicamente tocó para sus amigos. Y el momento histórico lo llevó a hacer eso a Schubert, por ejemplo. Y lo venimos a descubrir 40 años después. 40 años después de su muerte, 40, 50 años después de su muerte. ¿Qué casos tan dramáticos, ¿no? Y luego también está la historia, ¿no? La historia de la música que a partir de diferentes géneros, por ejemplo, en el siglo XVI, ¿no? Ahí con el Renacimiento, siglo XVII, siglo XVIII ya con el Barroco, siglo XIX con el Romanticismo, bueno, el fin del clasicismo, con Beethoven. Él hizo tanto que ahí terminó el clasicismo. Nadie pudo hacer más nada ya con el clasicismo, entonces dijeron, tenemos que inventar algo nuevo. Puso la vara demasiado alta. Inventaron el romanticismo. Entonces, son los momentos históricos también que marcan los géneros de la música, ¿no? Y luego del romanticismo ya otros géneros musicales, un poco más concreta, música más concreta, hasta llegar al día de hoy, jazz, rock, pop y todo ese tipo de... Fíjate que justamente el día de ayer platicaba con mi cuñada si, por ejemplo, la música de los Beatles llegará un momento en que la consideremos como el clásico de la época moderna de los 60, así como se consideró a Vivaldi o se consideró... Sí, mira, yo creo que la música de los Beatles se podría enmarcar fácilmente dentro de la música rock. Un rock incipiente en ese momento, un cambio ahí de género, ¿no? Ya se venía en los años 50, principios de los 60 haciendo un tipo de música rock, y luego los Beatles cambian todo eso. Yo creo que tomar a los Beatles como música clásica o como música académica sería hasta injusto. Sería injusto para los Beatles, porque realmente ellos cambiaron la historia de la música en un momento. Entonces, revolucionaron. Exactamente. Entonces yo creo que cambiarlos y amontonarlos con autores como Mozart, por ejemplo, así, creo que no corresponde. Aparte que no va un género y otro, ¿no? Pero sí los Beatles marcaron un momento, cambiaron la historia de la música, no cambiaron la historia del mundo, pero sí la historia de la música, y a partir de ahí es lo que tenemos hoy, ¿no? Claro. En la música rock. Aunque habrá que pensar qué tanto cambiaron, ¿no? Porque realmente la revolución que vino después con los jóvenes, tantas transformaciones sociales que se dieron, habrá que pensar si no la música logró influir algo en ese cambio de mentalidad, en ese cambio de postura, de
de los jóvenes que vinieron a revolucionar, ¿no? Mira, yo no quiero hablar de cosas que no se deben hablar, pero te digo una cosa, ya con lo que vemos muy cerca ahí de México, Ajá. ya vemos que la mentalidad no cambia mucho, o sea, estamos volviendo prácticamente ahí al Jurásico, ¿no? Que los hombres convencían a otros hombres con los palos, ¿no? Entonces, yo no creo, insisto, ¿no? Yo no creo que la música llegue a tanto. Puede cambiar una vida. Alguien me puede decir, la música me salvó la vida. Claro, sí. Alguien me puede decir, a mí la música me ha cambiado de tal o cual manera, pero la música no cambia el mundo. No cambia el mundo. Es más, hay gente que ni siquiera escucha música, o que no le interesa la música. Aunque parezca mentira, aunque parezca que lo que estoy diciendo es absurdo. Hay gente que no le interesa. Yo conozco gente que no le interesa la música. Ningún tipo de música. Dicen, saca eso porque es perder el tiempo. Me molesta, es un ruido. Ponga el género que uno ponga. Ajá. Hay gente que no le gusta la música, entonces hay que decir, no puede cambiar. Pues hay que respetar, Oye, Jorge, y cuéntanos, ¿cómo nace tu pasión por la música? ¿Desde cuándo sientes esa atracción? Mira, yo recuerdo que a los 4 años, ajá, mi papá fue músico de la Filarmónica del Teatro Colón y se jubiló ahí, ¿no? Sí. Como músico. A los 4 años me sentaban arriba de los estuches de los contrabajos que los apilaban, ¿no? Ajá. Me sentaban para que yo pueda ver el concierto. ¡Ah, qué fantástico! Yo tenía 4 años. Así que tu niñez fue justamente en el patio me acuerdo del primer concierto que escuché, la Cuarta Sinfonía de Tchaikovsky. Hasta me acuerdo del primer concierto que escuché. Bueno, y a partir de ahí ya muchas otras cosas. Después, en mi casa, mi papá, que tocó siempre música clásica, él escuchaba jazz. Entonces ahí también nace mi amor por el jazz, que es lo que hago en el Guardián de la Memoria. Y mi mamá escuchaba tango, mucho tango a mí no me gusta, lo confieso. Sí me gusta el nuevo tango con Astor Piazzolla, pero digamos el tango de la Guardia Vieja y la Guardia Nueva hasta los años 50 a mí no me gusta mucho, como decía Jorge Luis Borges. La letra del tango lo hizo ser muy llorón. Entonces coincido completamente con lo que él dijo. Y después obviamente la música rock de los 70, ¿no? Que es mi época, Gentle Giant, King Crimson, Genesis, Yes, Emerson y Palmer, etcétera, etcétera. Jefferson Airplane. O sea, todo ese tipo de género lo fui incorporando, ¿no? Sí. Digamos, en todo ese mix, en toda esa mezcla, ha salido esto que yo a veces ni entiendo. Y tengo muchísima música. Y a veces escucho y digo, bueno, y hasta me resulta un problema saber qué voy a pasar, porque tengo tanta música que no sé qué pasar. Oye, y cuéntanos, dentro de tu formación, bueno, tuviste la experiencia de pasar por el seminario. Sí, tuve 4 años en el seminario, como estudié musicología y para especializarme música sacra, decidí entrar en el seminario, ¿no? Obviamente para entender mucho mejor la música sacra. Y estudié 4 años en el seminario en Buenos Aires, con el que es actual Papa, ¿no? Jorge Bergoglio, Papa Francisco. Estudié ahí a él, lo tuve de maestro. De los 4 años, casi 3 años lo tuve a él. Wow. De maestro en algunas materias. Qué experiencia. Sí, y luego estudié 3 años en el Seminario Internacional Teológico Bautista de Buenos Aires, porque como le decía aquel amigo Rodolfo, el Papa, Bach era luterano. Obviamente no quería especializarme un poco a ver qué decían los evangélicos respecto a la Biblia, no, para entender un poco mejor la mente y la forma de composición que tenía Juan Sebastián Bach. Así que estudié 7 años en total. Y luego ya te hiciste cargo de la radio en la Curia, ¿o estuviste colaborando ahí? Sí, estuve en una radio en la Curia, FM Urquiza, una muy buena radio. Y fíjate, te cuento algo. Esa radio de la Curia comenzó con música clásica y jazz. Yo hacía comentarios de música clásica. Bueno, cuando Jorge Bergoglio, el actual Papa, es nombrado arzobispo de Buenos Aires, un día aparece tango en la radio. O sea, fue de música clásica, jazz y tango. Sí. Un día, hablando yo con el actual Papa Francisco, en la Catedral Metropolitana, le dije si no se quería quedar un concierto de órgano que daban en la Catedral todos los domingos. Ajá. Y él, y lo voy a decir en serio, porque fue así, él tenía una escoba en la mano.
Sí. El cardenal de Buenos Aires tenía una escoba en la mano, Sí. que había encontrado por ahí, se ve que alguien se la había olvidado. Iba con una escoba en la mano, me mira y me dice, no con el dedo. Me dice, a mí me gusta el tango. A mí no me gusta la música clásica. Entonces después entendí por qué incorporar un tango en la radio. Qué fantástica anécdota. Oye, Jorge, y luego ya llegas a México y Sí. ahora estás en el Guardián de la Memoria, en Radio Sí, UAC. exactamente, en Radio Universidad. Estoy ahí ya hace 11 años. Sí. Muy, muy contento, siempre a la misma hora. Empecé con 3 programas grabados. Cuando ingresé me dijeron que lo haga en vivo, dije que sí. Y ahí estoy. Y desde entonces estás Sí, ahí sí, sí. cada martes por las mañanas. Sí, es un programa muy escuchado, en Radio por Nivel. suerte. Ahí escuchamos el nuevo jazz, mucho jazz europeo básicamente, y después en la segunda media hora ponemos rock de los años 70. Pues muy bien, Jorge, de verdad te agradecemos muchísimo. Yo creo que pues tanto el programa como las conferencias que Sí. ofreces periódicamente sobre diferentes Sí, géneros gracias. musicales hacen muy amena Sí. este acercamiento Vamos a a la empezar música. en marzo aquí en el CEARTE. Ajá, con las conferencias. perfecto. Por ejemplo, la primera conferencia se va a llamar Vivaldi, el largo invierno de las 4 estaciones. Sí, Como desapareció casi 300 años las 4 estaciones, wow. tuvo un largo invierno. Después grandes compositores, sombras y fantasmas. Luego vamos a hablar sobre tango, sobre música en el cine y también sobre el nuevo jazz. Pues realmente muy interesantes esas conferencias, porque Jorge se encarga no solo de hacerlas muy amenas, sino de ilustrarlas con música, a veces con grupos en vivo, con diapositivas, en fin. Realmente es un acercamiento muy interesante a la historia de la música. Jorge, de verdad te agradecemos muchísimo tu presencia en Creadores de Nuestro Siglo. Fernando, muchas gracias. De verdad te Un agradecemos gusto estar aquí. muchísimo. Nosotros vamos a un corte, pero ¿qué les parece si antes del corte, ingeniero Loyola, nos hace favor de leernos alguna otra de sus composiciones, algún otro de sus pequeños cuentos? Una otra de los pequeños cuentos. Así es, ingeniero, para irnos al corte. A ver, vamos a ver. Uno que. Pues el que salga por acá, ¿no? A ver, viene de ahí. A ver, Así como dicen bueno, acá del cono sur, el que A le ver, comentaba, muy se bien. llama Ciudad Vieja. Camino sobre la calle Piedras, en el corazón de la ciudad vieja de Montevideo. Sus aceras, muros, puertas y ventanas narran su historia. Es un relato de abandono. Aquí ya no llegan los turistas, ya no salen de las rutas peatonales que como vías férreas los hacen transitar por caminos prudentes. Ella está sentada en el quicio de una puerta tomando mate. Intento comprender lo que la calle está contando y no la he visto. Me asombra la voz que sale por su boca. 2 pesos, 2 pesos. Giro la cabeza, la miro y aprieto el paso. Atrapado por su imagen, regreso. Ahora está de pie y nos encontramos. Tomo un billete de 20 pesos, se lo entrego con un ademán aséptico y me suplica: vení, vení. No puedo continuar. Retrocedo. Me topo con su rostro erosionado por la vida que aún puede expresar una franca sonrisa. Su dentadura, llena de oquedades, se me antoja un reflejo de su mellada alma. ¿De dónde sos?, me pregunta. De México, respondo. Con un dejo que parece pícaro me dice: ¿no querés un amorcito rico, una chupadita? Abro los ojos y una verdad me toma por sorpresa. La calle y ella están perpetuamente encadenadas. Ambas viven su destino, pero no solas. Se acompañan en su mutua decadencia. Ay, qué fuerte. Muy bien. Muy bien, pues esa fue otra de los cuentos incluidos en el libro Desnudo del ingeniero Rodolfo Loyola Vera. Y les recuerdo que justamente tenemos 2 ejemplares para aquellas personas que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestro número telefónico en cabina, el 214-4361, extensión 119. Nosotros vamos a un corte comercial y regresamos porque todavía tenemos más aquí en Creadores de Nuestro Siglo. No le cambien, seguimos en la geografía auditiva de Radio 11. Regresamos a Creadores de Nuestro Siglo. Les recuerdo nuestro número telefónico en cabina, el 214-4361, extensión 119. Y les recuerdo que tenemos 2 ejemplares del libro de cuentos Desnudo
de Rodolfo Loyola Vera, que justamente están disponibles para aquellas personas que se pongan en contacto con nosotros a través de este número telefónico aquí en Radio 11. En la primera parte de este programa platicamos justamente con el ingeniero Rodolfo Loyola, quien justamente nos comentó que este libro se va a presentar el día jueves 16 de febrero en la librería El Quijote, y justamente ahí se presenta este libro de cuentos, que es su primer libro. Y también platicamos con Jorge Filipponi, el guardián de la memoria, quien nos platicó justamente de pues la trayectoria de la historia a través de la música, cómo van ligadas la historia y la música. Y bueno, en esta segunda parte vamos a platicar con José Luis Aguilar, el pintor musical de Querétaro, a quien le agradecemos su presencia en este estudio. José Luis, bienvenido a Creadores de Nuestro Siglo. Muchas gracias, Fernando, muy buenas tardes. Y pues justamente nos viene a platicar, aparte de las muchas composiciones que ya has hecho para Querétaro, por eso se te conoce como el pintor musical de Querétaro. Ahora, justamente con motivo del centenario de la Constitución, pues hiciste una grabación especial, una composición especial con este tema. Sí, bueno, de entrada debo de agradecer el sobrenombre que me han puesto. Pues bueno, ya son más de 32 canciones las que he realizado, y creo que sería también interesante poder comentar que para poder escribir cada una de ellas fue necesario viajar por el estado un poquito más de 3 años. Claro, conocerlo de primera mano, directa, de poder a mano, y poderlo retratar realmente como es, ¿no? Oye, y un estado bellísimo, ¿no? Cada uno de los municipios tiene algo en especial. Todos son diferentes. Todos son diferentes. Y todos tienen algo, ¿no? Sí, algo especial, una riqueza extraordinaria. Sí, hay una gastronomía múltiple, hay infinidad de situaciones históricas importantísimas. Bellezas naturales. Mujeres hermosas, bueno. Tenemos de todo. De todo, de verdad. Música, en la música, los bailables, el guapango. Sí, tantas la situación cosas. regional yo creo que teníamos que seguirla defendiendo, sobre todo hoy en día que la globalización nos ha rebasado. Ajá. Porque es importante mantener la identificación, la identidad, perdón. Sí. Y en este sentido es lo que yo hago a través de esta poesía musicalizada, porque traigo a la canción, dentro de esos conceptos, la gastronomía, lo turístico, lo histórico, la idiosincrasia propia de la gente. Así es. Es lo que manejo dentro de estas canciones. Y lo que hablábamos de la canción del corrido de la Constitución, del centenario, es podemos llamarlo como una narrativa histórica. Traigo en ello algunos de los hechos más importantes de ese suceso de la firma de la Carta Magna. Y hablamos también ahí de un personaje que creo yo que ha sido olvidado, que es don Perfecto Arbizu Arcaute. Es quien transcribió de puño y letra los 136 artículos de la Constitución, y en diferentes letras. Era un calígrafo importantísimo de aquella época, que contando una anécdota de lo que yo leía por ahí, que a las 3 de la mañana fueron a buscarle los diputados, sí, para que hiciera un trabajo. Le dijo, vengan mañana porque ahorita estoy durmiendo. Y le dijeron, no sales ahorita. Y dije, bueno, no tiren la puerta. Y en ese momento tuvo que salir el hombre, y se pasó noches y días ahí en el Teatro Iturbide, hoy el Teatro de la República, transcribiendo los 136 artículos de la Constitución. ¡Wow! Qué fantástico! Oye, bueno, antes de escuchar este tema justamente relativo a la Constitución, quiero preguntarte, ¿tienes un tema por cada uno de los 18 una canción dedicada a cada uno de los 18 municipios? De ahí hay temas a la Sierra Gorda, otras a las Misiones, a la Peña de Bernal. Y la primera canción que escribí fue cuando fuimos nombrados Patrimonio Cultural de la Humanidad, sí, en 1996, y escribimos Querétaro, mi libertad, que es la canción que más representativa tiene Querétaro después del queretano. Así es. Porque el queretano, bueno, pues fue una canción de los años 30, y después de ello, pues afortunadamente pude
colocar esta canción de Claro. Querétaro, mi libertad. Que en algunos casos casi es como el himno de cada lugar, ¿no? He tenido la fortuna de que sí. Sí, ¿no? Lo reconocen ya como la canción típica de Sí, esos, así, de así esos, ha de esos sido, y lugares. bueno, pues me siento bastante orgulloso de ello. Ajá. Y motivante para poder seguir escribiendo todo ese tipo de canciones. Claro, es una responsabilidad muy Sí, grande, muy grande. ¿no? El retratar musicalmente cada uno de estos municipios, como decíamos, sus bellezas, sus riquezas, sus atractivos que tienen tan grandes cada uno de los municipios. Yo creo que no podemos decir que uno sea más que el otro, ¿no? O sea, No. obviamente cada quien defiende el suyo, Sí, y claro. los que están de San Joaquín te dicen, no, San Joaquín es la cuna del Huapango, ¿no? Y los que son de Jalpan te dicen, la gastronomía de Jalpan es lo mejor, pero yo creo que cada uno de los municipios tiene su propia riqueza, ¿no? Y lo defienden, como bien lo dices tú. Ah. Y dentro de esa riqueza que yo me puedo encontrar, puedo trabajar o hablar también de la riqueza que yo obtuve de ello. Escribir estas canciones y poder tener tantos amigos hoy en día en el estado, Ujú. cuando empecé a hacer ese trabajo. Que te reconocen realmente. Sí, y sobre todo agradecerles a ellos que me hayan abierto la puerta de su casa para poder platicar de lo que había que plasmar a través de una canción. Así es. Realmente un trabajo muy importante el de Muchas José Luis gracias. Aguilar, el pintor musical de Querétaro. Y bueno, ahora justamente nos viene a presentar este tema que compuso con motivo del centenario de la Constitución Política Mexicana, un evento pues muy singular, un evento muy importante y del cual Querétaro tuvo un papel muy, muy destacado. Sí, de hecho se habla que durante todo el año van a haber eventos alusivos al centenario, Ujú, y parece que empieza ahora en el 5 de febrero. ujú. De ahí en adelante durante todo el año va a haber eventos en diferentes espacios de aquí de la ciudad. Perfecto, Y en el pues ¿qué les estado. parece si nos adelantamos un poquito a las celebraciones? Y el día de hoy, aquí en Creadores de Nuestro Siglo, en Radio 11, pues damos a conocer este tema tan importante de José Luis Aguilar con motivo del centenario de la Constitución. Se llama Febrero Constituyente. Febrero Constituyente. Adelante, Juan Carlos, perdón, ya te estoy cambiando el nombre. Adelante, Juan Carlos, vamos a escuchar el tema, si eres tan amable. Álgido tiempo revolucionario, en la memoria lo guardo yo. ¿Cómo olvidarlo si aún se lamentan las tropelías contra mi nación? Es imperioso cambiar la historia, don Venustiano Carranza razonó. Ya no es tiempo para las armas, es el momento de la transición. Para un congreso constituyente, don Venustiano hizo convocar. La Carta Magna era el motivo, sueño anhelado del reclamo social. La comitiva legislativa a la ciudad de Querétaro arribó. El majestuoso teatro Iturbide forma el recinto de la convención. En aquel pleno de la asamblea hubo queretanos que no hay que olvidar. El licenciado Juan N. Frías, José María Truchuelo y Ernesto Perrusquía. En la tribuna los oradores argumentaban porfiando su razón. Los carrancistas son moderados y los radicales aliados de Obregón. 5 de febrero de 1917, Querétaro se viste de constitución. Ya no hay debates ni desacuerdos, solo el nuevo rostro de nuestra nación.
amalgamados los ideales, fue necesario uno a uno escribir, y con perfecto arbizu arcaute los diputados resolvieron acudir. De su puño y letra se transcribieron flamantes artículos de la Constitución, y en un libro de pergamino yace aquella historia que vibra el corazón. 5 de febrero de 1917, Querétaro se viste de Constitución. Ya no hay debates ni desacuerdos, solo el nuevo rostro de nuestra nación. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10. Muy bien, pues ahí estuvo el tema de Febrero Constituyente, compuesto justamente por José Luis Aguilar, el pintor musical de Querétaro. Realmente una relatoría muy interesante, ¿no?, de los sucesos de esa época. Bueno, quería yo ponerle más, pero ya se me había hecho el corrido como del tamaño de la Cuaresma, entonces dije, no, ya, muy no largo, tenía bien. Entonces habría que hacerlo de esa manera y ajustarlo y adaptarlos sobre esos actos históricos tan importantes para nuestro estado, para nuestro país. Y bueno, pues eso nos recuerda que yo sigo insistiendo que la cuna de la independencia es Querétaro. Sí. Nos dicen que no, pero yo sigo insistiendo en ellos. Ayer alguien comentaba que es el vientre del país. Ajá. Tantos hechos que hemos tenido aquí en este estado, en esta ciudad, que bueno, pues nos da para tener años de charlas sobre los hechos importantes y es sentirse orgulloso de ello. Claro, claro. Ya lo decíamos hace rato cuando hablábamos de los municipios. Realmente también como estado, pues es un lugar del que nos debemos de sentir muy orgullosos, del que nos debemos de sentir realmente con un gran privilegio de poder vivir aquí y poderlo, como en tu caso, poderlo transmitir hacia afuera, ¿no? Hacia otras personas. Realmente yo creo que tu labor como promotor, como difusor, como dador a conocer de todas estas maravillas, pues es muy importante, ¿no? Porque realmente a través de ti mucha gente conoce Querétaro, mucha gente conoce los municipios y mucha gente conoce eventos tan importantes como este de la Constitución. Sí, la historia de Querétaro. He tenido la fortuna de estar en España y mucha gente de allá ha venido a Querétaro a raíz de estas canciones que he escrito. Porque quieren conocer qué es. Claro, de lo que les estás hablando, ¿no? Y aquí en Querétaro mucha gente me ha dicho, oye, fui a Peñamiller para ver si es cierto lo que dices para comprobar en tu canción, y sí, pues sí es. Fuimos aquí. No fue mentira lo que me decías. Ajá. Entonces, de eso se trata. Ajá. De eso se trata, que podamos expresar lo que tenemos aquí en Querétaro de esta manera musical y de esta manera podamos decirle a la gente que Querétaro es rico en nuestro contenido territorial, histórico, gastronómico. Y bueno, pues a mí me dan la oportunidad de poder realizarlo, aunque no soy queretano de nacimiento, pero bueno, después de 22 años de radicar aquí en esta ciudad, yo me siento queretano, y la gente que me da una palmadita por todo lo que hago, pues eso me hace sentirme queretano. Yo creo que eres de los muchos queretanos que nacimos en otra parte, pero que, como decía la genial Chabela Vargas, los queretanos nacemos donde se nos da la rechinita gana, ¿no? No nacimos aquí, pero nos sentimos más queretanos que nada. Realmente es un orgullo poder vivir, poder desarrollar nuestro trabajo en este bellísimo. Y es un orgullo vivir en esa ciudad, ¿no? Es un orgullo. Pues de verdad te felicitamos, José Luis, por esta labor tan extraordinaria que realizas. Te pedimos, por favor, cuando tengas más
más noticias musicales que dar a conocer, pues que nos acompañes en este programa. Tienes las puertas abiertas aquí. Muchas gracias. Sí, si me permites comentar que el 30 de marzo presentamos un espectáculo en el Teatro de la Ciudad. Ah, perfecto, muy bien. Vamos a presentar este tema. Sí. Conjuntamente con un disco doble que estamos preparando. Vienen las canciones de los municipios y las canciones de la ciudad. Excelente. Vamos a tener concheros, danza regional, mariachi. Entonces va a ser un evento muy bonito, que ya lo platicaremos más cercano a la fecha. Perfecto, entonces la invitación es para el día 30 de marzo. 30 de marzo en el Teatro de la Ciudad. Pues ahí está la invitación para asistir. Realmente vale la pena el trabajo de José Luis Aguilar, el pintor musical de Querétaro, quien a través de su trabajo se ha encargado de dar a conocer al mundo entero pues esas maravillas naturales que tenemos en cada uno de nuestros 18 municipios. Si me permites, quiero mandarle un beso a una fans que me dijo, te escucho si me mandas un beso. Ah, claro. Hicimos el compromiso. Ahí está, entonces una fan más a través de ese beso y ese saludo que manda José Luis Aguilar, el pintor musical de Querétaro. José Luis, te agradecemos muchísimo la presencia en este programa de creadores. Muchas gracias a ustedes de nuestro siglo. Que sigan los éxitos en esta Radio 11. Muchas gracias. Y bueno, también agradecemos a nuestros invitados, Jorge Filiponi. De verdad, Jorge, un gusto el haberte tenido en este programa, El Guardián de la Memoria. Bien, bueno, muchas gracias a ti, Fernando, y bueno, gusto también estar acá y escuchen El Guardián. Claro que sí. 11 años al aire ya. Muy bien. Y al ingeniero Rodolfo Loyola Vera, quien justamente nos vino a presentar su libro de cuentos Desnudo, y que se presenta este jueves 16 de febrero a las 7 de la noche en la librería del Quijote. Fernando, muchas gracias. Gracias por la invitación. Jorge, Luis, muchas gracias por compartir los micrófonos. Un programa muy agradable, gracias. Muchas gracias, ingeniero. Pues realmente con la presencia de invitados como ustedes es que se hace agradable este espacio. De verdad les agradezco mucho su presencia. También agradezco al equipo que hace posible la realización de este programa, en los controles técnicos, en la producción, como siempre, Juan Carlos Díaz. Muchas gracias, Juan Carlos, por todo tu apoyo. En la fotografía, Angie Baena. Angie, muchas gracias por la fotografía incansable detrás de la cámara. Y pues todas las personas que hacen posible la realización de este programa, mucha gente que se encuentra pues en las oficinas, en diferentes actividades que usted no la ve, que no se encuentra en el estudio, que no se encuentra aquí en los micrófonos, pero que con su trabajo contribuyen a que este programa sea una realidad. Yo soy Fernando Pérez Valdés y lo invito a que nos acompañe en la siguiente emisión de Creadores de Nuestro Siglo. Hasta la próxima. Chimes ring 5, 6 and 7. We'll be right in seventh heaven. We're gonna rock around and rock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. Oh, well, it's 8, 9, 10, 11, 2. Por hoy se cierra esta ventana al mundo de la creatividad y la innovación. Radio 11 presentó Creadores de Nuestro Siglo, un programa de entrevistas bajo la conducción de Fernando Pérez Valdés. En la próxima emisión abriremos de nuevo un espacio para conocer a los Creadores de Nuestro Siglo.